Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Las quejas de Job. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Job 6:1-2. Los eruditos consideran el libro de Job como el más antiguo de la Biblia y el que más trata el asunto del mal. Así que las preguntas que se hacen muchos son estas: ¿es Dios injusto en lo que permite? ¿Y qué podemos decir de las injusticias de la vida? Sabemos que el problema de los desastres y calamidades naturales están con nosotros desde que se creó la humanidad en la tierra. Por lo tanto, si estuviéramos con Job en el cementerio cuando enterró a sus hijos, quizá le preguntáramos a Dios el motivo de todo esto. Posiciones filosóficas ante el mal. La filosofía, según el Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, de modo que quienes se precian de duchos en la materia se preguntan: ¿qué tiene que ver Dios con las calamidades de este mundo? Lo cierto es que estos desastres sí ocurren y muy a menudo. Entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? Hay quienes dicen que no debemos incluir a Dios en esta discusión sobre las calamidades, pues Él no tiene nada que ver con ese mal. La explicación de tales personas es más o menos así: Dios creó el mundo, pero Él no tiene el control del mismo. Esta forma de pensamiento o filosofía se le llama deísmo, la cual solo acepta la existencia de la bondad de Dios y lo distancia de todo lo que sucede en el mundo que Él creó. Incluso acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal. Considero que muchos cristianos a veces adoptan cierta forma de deísmo en un intento de exonerar a Dios del dolor que causan los desastres naturales, tanto en las personas como en las cosas materiales. Esto lo hacen para hablar de la bondad de Dios, pues afirman que Él no tiene la responsabilidad por el mal que causan las catástrofes. Es más, dicen que si creó un mundo bueno, no se le debe culpar cuando sucede algo malo. Sin embargo, la Escritura dice bien claro que Dios tiene el control de la tierra y de todo el universo. Basta con leer el capítulo 37 del libro de Job. Otro enfoque de tales personas para quitar toda responsabilidad de Dios en cuanto a los desastres naturales es culpar solo al diablo. En cambio, como vimos antes, sabemos que el diablo tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Entonces, si el diablo tiene que pedir permiso y autorización de parte de Dios, es porque Dios tiene el control de todo, incluyendo los asuntos humanos y los desastres naturales. El control absoluto de Dios. Como cristianos, decir que Dios no se involucra en los eventos naturales desastrosos es muy simple para intentar explicar este asunto. Por eso tenemos que ser rectos e íntegros con nuestra teología. La Biblia es clara al decir que Él es soberano y reina sobre todas y cada una de las cosas donde se incluyen los desastres. Como bien lo dice el salmista: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Salmo 135, 6, 7. Dios tiene el control absoluto de todo. Aún así, la Biblia también afirma numerosas veces que aunque Dios es bueno, a veces permite circunstancias adversas y experiencias tristes que solo Él sabe el motivo. Esto fue lo que le sucedió a Job. En medio de sus dolores y calamidades, así como en todos los desastres que sobrevinieron, Job se queja sin saber que el propósito del diablo era lograr que blasfemara el nombre de Dios. Como resultado, solo ve a Dios como el causante de sus sufrimientos, pues no podía darse cuenta de la realidad espiritual por encima de la realidad física de este mundo. Al igual que Job, nosotros tenemos la idea de que la vida debe ser justa, porque Dios es justo, pero esto no es así. Dios es justo, pero la vida no es justa. Las injusticias le suceden a diario a todos, ya sean cristianos o no, y en cada nivel de la sociedad. Sin embargo, la existencia de Dios no debe cuestionarse si soy víctima de injusticias, infortunios, desastres, dolores y sufrimiento, ni siquiera si no tengo una buena salud física y prosperidad financiera, como la tenía Job. Dios está por encima de todas esas circunstancias.
Además, la aparente seguridad que tenemos cuando todo nos va bien puede cambiar en un momento. A todos nos puede suceder un accidente, recibir una llamada telefónica del médico con una mala noticia o tener problemas financieros. Aún así, Él sigue siendo Dios. Es Dios tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud como en la enfermedad, en la vida como en la muerte. Él sabe el dolor que experimentamos y no nos da la espalda ni nos olvida como si no existiéramos. Tenemos que seguir confiando en Dios en medio de las injusticias de la vida y de los seres humanos. Esto fue lo que hizo Job. Aunque se quejaba, sin entender el motivo de lo que le sucedía, siguió confiando en Dios. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: ¿la vida fue justa para Cristo? Claro que no. Nació para morir, salvarnos, sanarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Aleluya. Por lo tanto, tenemos a Job en el Antiguo Testamento, que sufrió injusticias terribles, y en el Nuevo Testamento a Jesús, que sufrió muchísimo más al afrontar injusticia, dolores y angustias al morir en la cruz. Así que Él sabe lo que es el dolor. Al vencer el pecado, la muerte y al diablo, Jesús nos dio un precioso regalo. En Él nosotros podemos vencer también. Dios se glorifica aún en medio del dolor. El sufrimiento y el mal solo pueden ocurrir con el permiso divino. El diablo, en cambio, no puede actuar por su cuenta, ya que está limitado a lo que Dios decida y permita, pues Él tiene el control absoluto de todo. Si te está sucediendo algo que no entiendes, como fue el caso de Job, pon tu confianza, fe y esperanza en el Señor, que Él te contestará a su tiempo. En este mundo caído todos afrontamos enfermedades y dolores, pues somos seres humanos y nuestra naturaleza es propensa a cualquier enfermedad. A pesar de eso, debemos seguir creyendo en el Señor y proclamando el Evangelio de salvación y sanidad, pues Él mismo nos dejó su ejemplo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53, 4, 5. Jesucristo ya nos sanó en su obra expiatoria en la cruz. La misionera Isobel Kuth escribió un libro donde dice una gran verdad y afirma que una vida llena de contratiempos y problemas puede transformarse en una vida única y con poderosos recursos para hacer avanzar el Evangelio. Y cada problema que afrontó Kuth le dio más oportunidades para glorificar a Dios. En el último capítulo describe cómo enfrentó el cáncer, así que la salud se convirtió en su preocupación personal o prioritaria, sabiendo que el cáncer podía ser metástasis. Por lo tanto, su primer impulso natural fue el pánico, y por eso siempre anticipaba lo peor. Si tosía, era cáncer pulmonar. Un dolor en los dientes o encía era cáncer bucal, y cualquier otro dolor o síntoma era razón de una recaída en su salud. Decía que la enfermedad es una enorme causa de miedo. Como es lógico en una cristiana que tanto dependió de Dios, más tarde vemos cómo Kuth aprendió que con Cristo se vence cada temor.